Almaz de la Valdigna es un municipio de la Comunidad Valenciana en España. Pertenece a la comarca de Safor, en la provincia de Valencia. Cuenta con algo más de 3.000 habitantes. El monumento más emblemático del municipio es el monasterio de Santa María de Valdigna. Fue fundado en el año 1297 por Jaime II el Justo. Es filial del monasterio de Santa Creus en la provincia de Tarragona y desde un principio uno de los monasterios más importantes de la Orden del Císter. Por orden real, toda la Valdigna era propiedad de esta comunidad monacal. Hasta el año 1835 el monasterio estuvo habitado por monjes. Tras la desamortización de Mendizábal, una revuelta popular en la Valdigna obligó a los monjes a abandonar el monasterio. La mayor parte de sus bienes fueron destruidos o abandonados. A extramuros y a la derecha del portal nuevo se encuentra la capilla de la Virgen de Gracia, construida en 1720, siendo abad Félix Garís. Es una pequeña iglesia de estilo barroco. Tiene planta de cruz griega con cúpula sobre pechinas y tambor octogonal. Fue erigida para el culto externo a la advocación mariana. En el frontispicio hay restos de pintura mural simulando unos cortinajes y una hornacina con la figura de la Virgen y el Niño bajo una concha avenerada, y en la parte superior una ventana escarzana que da luz al interior del edificio. En la actualidad el acceso al monasterio se realiza por la Puerta Real. Al principio estaba situada en el recinto amurallado exterior y solo se utilizaba para las visitas reales. La portada y las bases de las torres están talladas en sillería de buena calidad. El resto es obra de mampostería. En la entrada hay un atrio con cubierta de bóveda de crucería simple, elemento que se conserva original perfectamente. Este monasterio en un principio estaba rodeado por dos recintos amurallados. El interior más pequeño rodeaba los edificios de clausura: claustro, iglesia, palacio abacial, sala capitular y refectorio, entre otros. Estaba reservado para los monjes de clausura, que apenas tenían comunicación con el exterior. El segundo, reservado para los monjes legos, era más amplio y cobijaba zonas de huertas, talleres, almacenes y zonas comunes. Originalmente, esta fuente ocupó el centro del claustro del Silencio. En 1852 la compró el Ayuntamiento de Valencia, instalándose 2 años más tarde en la Plaza de San Lorenzo. En 1911 se desmontó, colocándola en los jardines de los viveros, hasta el año 2005, cuando la reclamó el monasterio, aunque no ocupó el lugar de antaño al situarla en los jardines entre la Puerta Nueva o Principal y la iglesia. La fachada de la iglesia está flanqueada por 2 torres cuadrangulares, en ruinas la del lado de la epístola, aunque cuenta con una sencilla portada adintelada y 2 ventanas para iluminar el atrio. La puerta de entrada a la iglesia se llama de los Legos. Solo tiene una sencilla moldura en torno a las jambas. Estas y el dintel son de mármol de Buiscarró. En 1697 se adosó a los pies de la iglesia un atrio o galilea para los conversos, que quedaba separado del resto del templo por una cancela realizada con rejas de hierro. Tiene el atrio planta rectangular. Está cubierto por una bóveda vaída entre 2 cúpulas ciegas y rematado en los extremos por bóvedas de cuarto de esfera aveneradas a modo de exedras, que surgen al incorporar trompas en los ángulos, destacando la profusa decoración pictórica y ornamental de rocalla que las invade desde la cornisa. También se aprecian 3 pinturas al fresco, 2 a ambos lados del acceso al templo, con cortinajes abiertos,
que dejan ver a personajes dialogando, y una tercera sobre el dintel de la puerta de entrada, enmarcada por un medallón en el que aparece una figura femenina, quizás Santa Cecilia, leyendo un libro de música, y acompañada por dos ángeles que portan otros libros. El templo es de una sola nave, tiene planta de cruz latina con atrio a los pies y 6 capillas laterales entre los contrafuertes. Se cubre con bóveda de cañón con lunetos y reforzada con arcos torales. Corta nave de transepto con crucero y cúpula con tambor. El coro estaba situado en el presbiterio con testero plano y en la parte posterior se encontraba la sacristía y el trasagrario. La cúpula sobre el crucero no es totalmente semiesférica, está algo apuntada en su interior. El exterior está recubierto con tejas vidriadas de color verdoso. Todo el interior de la cúpula está decorado en estilo churrigueresco y pintada al fresco con infinidad de angelitos y estucos en relieve policromado, con temas vegetales y hojarasca. Destaca en el centro de la cúpula, a modo de clave, un gran florón. Los 4 escudos en bajorrelieve, situados en las pechinas de la cúpula del crucero, se corresponden con las armas hispánicas. En el crucero tiene el templo una altura de 16 metros y una anchura de 23. En el siglo XIV se construyó la primera iglesia con la que contó el monasterio. Un terremoto la destruyó en 1396. Se hizo otra nueva en el siglo XV, que fue también destruida por otro terremoto en el año 1644. La que se conserva en la actualidad es de la segunda mitad del siglo XVII, auspiciada entre los abadiatos Rafael Trobado y Figueroa y José Castillo. Se comenzó en el año 1648, según las trazas del arquitecto Joaquín Bernabeu, y se continuó a partir de 1687 por otro arquitecto, Juan Blay Aparici. Frente a las sobrias estructuras clasicistas de Bernabeu, este último arquitecto le dio una apariencia plenamente barroca. Frente a las puertas de entrada a las sacristías hay 2 pinturas murales al óleo sobre yeso, con alegorías entre grandes cortinajes, que anteriormente servían de marco a 2 retablos ya desaparecidos. La del lado del Evangelio está coronada por una alegoría de la abundancia, que tiene una cornucopia en sus manos. Está acompañada de 2 ángeles con ramos de flores, y la del lado de la epístola es la alegoría de la fortaleza, que sujeta una columna. Está acompañada de 2 ángeles que sostiene uno un cayado con el que guiar el ganado y el otro un hacha en la mano. La sillería del coro, que estaba situada en el presbiterio, tras las exclaustraciones del siglo XIX, fue desmontada y se trasladó al monasterio de la Zaidia en Valencia. Este monasterio, en la Guerra Civil de 1936, fue asaltado y quemado. Detrás del testero del presbiterio había un camarín con la imagen de la Virgen de la Valdigna, actualmente desaparecida. Adosadas al presbiterio y en los 2 brazos del transepto se ubican portadas de acceso a las 2 sacristías. Se organizan mediante vano rectangular, enmarcado por pilastras que soportan un frontón partido, con pináculos, bolas y remate que tienen sendos escudos del monasterio y las 4 barras de la Casa de Aragón. Las obras de las 2 sacristías, la terminación del camarín, el campanario y el nartes delante de la iglesia las realizó fuera de concurso en 1699 Francisco Giner. La torre del campanario se comenzó a construir en el año 1652. Tiene 3 cuerpos. El primero corresponde a una de las torres que protegían a la iglesia del siglo XV. El segundo es el cuerpo de las campanas. El tercero es un remate o templete típico del barroco valenciano. El palacio del abad se halla situado en el extremo oriental del conjunto.
Está aislado en la actualidad, pero se encontraba integrado entre otros edificios hoy desaparecidos, que le comunicaban con el resto del monasterio, entre otros la hospedería y parte del acueducto que transportaba el agua al monasterio desde la fuente de Círer. Los inicios de su construcción datan de la mitad del siglo XIV y estaba destinado a dependencias del abad y también para recibir y alojar a visitantes ilustres. El conjunto se organiza y distribuye en torno a un patio rectangular con una galería baja del siglo XV y arcos escarzanos sobre columnas octogonales y un pozo central. Adoptó una estructura palaciega al incorporar salas de reunión, cocina privada, dormitorios y biblioteca. Sin embargo, uno de los elementos más destacados del conjunto es una galería superior de arcos apuntados. Son 10 arcos de piedra arenisca, desmontados pieza a pieza en la década de 1920. Se colocaron en el Canto del Pico, un palacete que el conde de las Almenas construyó en las afueras del pueblo de Torrelodones, próximo a Madrid, y que dejó en herencia al dictador Francisco Franco. La finca se abandonó y el sobreclaustro con el paso del tiempo se deterioró debido a robos, expolios, destrozos y un incendio. La Generalitat Valenciana en el año 2005 le compró, siendo repuesto en su lugar de origen. El claustro del Silencio es un espacio que servía de comunicación entre las diversas estancias del monasterio. Consta de un patio central y lavatorio. Tiene planta cuadrangular, propio de los monasterios cistercienses. Ajardinado, sobrio, austero y bien proporcionado. Totalmente cubierto con arcos ojivales que descansan sobre ménsulas y bóvedas de crucería. La sala capitular se construyó a finales del siglo XV y principios del XVI. Fue levantada por el abad Rodrigo de Borja, futuro cardenal y papa Alejandro VI. En ella, los monjes se reunían presididos por el abad, leían los capítulos de la orden y decidían cuestiones importantes que afectaban a toda la comunidad. También era el lugar donde confesaban los pecados ante todos, incluso los pecados cometidos por otros. Se decía el pecado pero no el pecador. Tiene planta cuadrangular y está situada al este del claustro del Silencio. Se atribuye la construcción a Pere Conte, el mismo autor de la Lonja de Valencia. Es la pieza mejor conservada de todo el conjunto monacal. Se encuentra totalmente coronada con almenas. La fábrica es de mampostería y sillería. De la bóveda de crucería estrellada reconstruida solo son originales los arranques en los ángulos y en las ménsulas el tetramorfos representando a los 4 evangelistas. El abad repartía las faenas diarias a los monjes en el locutorio, que se encuentra situado entre la sala capitular y el refectorio, comunicado por un pasillo con 2 arcos apuntados realizados en sillería. Tenía una segunda planta que no se conserva en la actualidad. La construcción del refectorio data del siglo XV, en tiempos del abad Juan de Aragón, 1460-1475, durante el periodo 1648-1697, actuó como iglesia, mientras se construía la actual del monasterio. Está ubicado al sur del claustro. Es un edificio de planta rectangular, del que solo se conservan 3 de los muros perimetrales originales que eran de gran grosor y remates de almenas del siglo XVI. Frente al acceso al refectorio se ubicaba el templete del lavatorio. La crujía oeste del claustro se prolonga hacia el sur en lo que se conoce como Obra Nueva. Fue levantada siendo abad Luis Sansis en el siglo XVIII. Se trataba de un edificio de grandes proporciones que albergaba distintas dependencias de monjes legos, tales como cellería o bodega, refectorio, dormitorios, salas y lugares de trabajo.
En la parte izquierda del portal nuevo hay una almazara del siglo XVIII que se ha recuperado recientemente. Es un edificio de planta rectangular que está adosado por su parte oeste a la cerca exterior aspillerada del siglo XIV. Toda ella es de mampostería y ladrillo. Tenía planta baja con ventanas, piso superior o cámara con aberturas en forma de óculos y cubierta a dos aguas. En este lugar se alojaba el granero, el molino de aceite y las caballerizas. Estaba atendida por hermanos legos. Esta nave modesta ha llegado hasta nosotros sin techumbre y desguazada. La cubierta nueva y la habilitación ha dotado al cenobio de una sala multiusos, empleándose como espacio de recepción de visitantes, para exposiciones temporales, congresos, etc. Según la tradición, se cuenta que el rey de Aragón, Jaime II, llamado el Justo, después de guerrear contra los musulmanes por tierras de Alicante y Murcia, pasó por este valle, llamado Alfández, el Barranco, quedándose impresionado por su fertilidad y belleza, y dirigiéndose a su capellán, fray Boronat de Vilaseca, abad del monasterio cisterciense de Santa Creus, pronunció para que lo oyesen todos los presentes esta frase: valle digno para un monasterio de vuestra religión. Y con esta nomenclatura desde entonces, Val Digna se conoce al pueblo y al monasterio.